Yo no sabía que esa mañana, en el aeropuerto de la Ciudad de México, mi vida iba a partirse en un antes y un después. Estaba sudando, con el corazón en la boca, la mochila cruzada en el pecho y la maleta jalándome hacia un lado porque una de las rueditas se había roto. Mi cartera había sido robada minutos antes, en la fila del check-in. Mis documentos los recuperé con ayuda de la policía del aeropuerto, pero el dinero y las tarjetas, esos habían desaparecido. Perdí mi vuelo original a Cancún. Mi jefe me había gritado por teléfono y ahora iba en un vuelo remarcado, a las prisas, tratando de llegar a tiempo a una reunión con el cliente más importante de la agencia de eventos donde trabajaba. Una última oportunidad, me había dicho, o cerraba ese contrato o podía considerar mi renuncia firmada. Cuando por fin salí por la puerta de desembarque en Cancún, horas después, el calor húmedo me abrazó como una bofetada. Solo pensaba en una cosa: encontrar al chofer que la empresa del cliente había mandado para recogerme. No podía perder más tiempo, no podía equivocarme en nada más ese día. Fue entonces cuando lo vi. Un coche negro de lujo, de esos que solo veía en revistas o estacionados en los hoteles de la zona hotelera. Brillante, perfectamente alineado en el área de llegadas. Recargado en la puerta del conductor, un hombre de camisa blanca, pantalón oscuro, mangas dobladas, reloj caro en la muñeca y una actitud inexplicablemente tranquila en medio del caos del aeropuerto. En mi cabeza, la ecuación fue simple. Coche de lujo plus hombre recargado en la puerta plus camisa blanca plus chofer. Apresuré el paso arrastrando mi maleta chueca, el corazón acelerado. ¿Tú eres el chofer que mandó la empresa?, pregunté, casi sin aire. Soy Ana Herrera, de la agencia de eventos. Me dijeron que alguien iba a estar aquí con un coche negro. Él me miró de arriba a abajo, despacio, no con desdén, sino con una curiosidad que me hizo sentir aún más incómoda. Los ojos eran oscuros, profundos, atentos. Había algo en la forma en que mantenía su postura, recta, firme, que no encajaba con la imagen de un chofer de hotel. Pero yo estaba demasiado cansada para notarlo. Después de unos segundos que parecieron minutos, sonrió de medio lado. «Supongo que sí», respondió con voz grave, ligeramente ronca. «Sube». Abrió la puerta trasera para mí, como un verdadero chofer haría. Y yo, sin pensarlo dos veces, entré. Solo más tarde entendería cuánto escondía ese «supongo que sí». Adentro, el aire acondicionado me envolvió como un abrazo. El olor a piel nueva mezclado con un perfume amaderado y caro me mareó por un segundo. Recargué la cabeza en el asiento, tratando de recuperar el aliento. Él dio la vuelta, entró en el lugar del conductor con naturalidad y encendió el coche. Las manos grandes, seguras, en el volante. El reloj brillando discretamente. Podría haberme dado cuenta por el reloj, por el corte de la camisa, por el silencio respetuoso de los guardias del aeropuerto cuando pasó. Pero en ese momento solo vi una cosa: alguien que me estaba sacando de ese infierno. Durante los primeros minutos en la carretera, hablé sin parar. Las palabras salían como si alguien hubiera abierto una llave. Le conté del robo, del vuelo perdido, de mi jefe gritándome por teléfono en altavoz, llamándome irresponsable, del miedo a llegar tarde a la reunión en Cancún con el famoso Grupo Mendoza, la cadena hotelera más grande con la que la agencia había intentado cerrar contrato. Él escuchaba en silencio. De vez en cuando lanzaba una mirada rápida por el retrovisor, como checando si iba a desmoronarme ahí mismo en el asiento trasero. «¿Siempre hablas tanto cuando estás nerviosa?», preguntó finalmente con una leve sonrisa. «Solo cuando siento que mi vida se está cayendo a pedazos», respondí, intentando bromear, aunque mi voz tenía un hilo de desesperación. Él rió bajito, un sonido corto, pero sorprendentemente cálido. «Entonces hoy te ganaste el derecho a hablar todo lo que quieras».
Eso arrancó de mí una sonrisa cansada, y seguí hablando. Le conté que venía de una familia humilde de Iztapalapa, que había estudiado con beca, que trabajaba desde hace años en la agencia y que, aún así, parecía que nunca era suficiente. Que ese contrato con el Grupo Mendoza era la oportunidad de probar que no era solo la chica de las hojas de cálculo, como algunos compañeros me llamaban. Si no cierro este contrato, dije, la voz fallándome un poco, mi jefe me va a correr y sinceramente no sé qué voy a hacer. En el espejo vi cuando su mirada cambió. Ese aire de quien solo escuchaba por educación dio lugar a algo más serio. Ajustó levemente el volante, como concentrándose. ¿Y por qué tienes que aguantar eso?, preguntó. Un jefe que te trata así, quiero decir. Porque no todo el mundo tiene el lujo de renunciar, respondí sin filtros. Algunos solo intentamos sobrevivir. Por un segundo, el silencio llenó el coche. Pensé que iba a pensar que era exagerada. Pero en lugar de eso, respiró hondo y murmuró, tienes razón, no todos tienen el lujo de escapar. Había un peso en esa frase, como si fuera una confesión. La carretera hacia la zona hotelera se abrió ante nosotros, con el mar azul turquesa apareciendo a lo lejos. Yo, que siempre amé el mar, apenas pude apreciar la vista. Solo pensaba en la reunión, en los números, en la presentación, en lo que diría si el cliente me hacía alguna pregunta que no supiera responder. Empecé a morderme las uñas sin darme cuenta. Relájate, dijo él sin quitar los ojos del camino. Todo va a salir bien. No puedes saber eso. Puedo, insistió con una seguridad que me molestó y al mismo tiempo me tranquilizó. Porque se nota que trabajaste duro para llegar aquí. Y la gente que trabaja así, aunque tropiece, no se hunde. Lo miré por el retrovisor. No parecía estar intentando ser amable. Parecía simplemente estar diciendo lo que realmente pensaba. Y por un instante, su voz hizo más por mí que cualquier elogio de mi jefe en todos esos años. Cuando llegamos al enorme hotel frente al mar, ya le había contado de todo. De mi infancia en Iztapalapa, de mi miedo a quedarme estancada, del sueño secreto de algún día abrir mi propia empresa de eventos pequeños, íntimos, para gente común que quisiera sentirse especial por una noche. Él estacionó en el área reservada, bajó y me abrió la puerta otra vez. «Sala de juntas, tercer piso», dijo entregándome una tarjeta de acceso. «Llegas justo a tiempo». Miré el reloj. Faltaban 10 minutos para la hora marcada. «Gracias», dije con un nudo en la garganta. «De verdad, no sé qué hubiera hecho sin ti». «¿Cómo te llamo después para darte propina?» Él soltó una risa corta, casi amarga, como si esa palabra, propina, hubiera golpeado algún lugar sensible. «No te preocupes, nos vamos a volver a ver muy pronto». No entendí, pero no tenía tiempo para pensar. Apreté el asa de la maleta, le agradecí de nuevo y corrí hacia la recepción. 5 minutos después, estaba frente a la puerta de la sala de juntas, con el gafete colgando del cuello y las manos húmedas de sudor. Respiré hondo, me acomodé el blazer, repasé mentalmente los puntos clave de la propuesta. Toqué la puerta. Una voz grave respondió del otro lado. «Adelante». Entré. La sala era amplia, con una mesa larga de vidrio, ventanas enormes con vista al mar de Cancún y una pantalla encendida con el logo del Grupo Mendoza. Había algunas personas sentadas, directores, abogados, asistentes, pero solo una figura llamó mi atención. En la cabecera de la mesa, con traje gris impecable, corbata azul marino, cabello perfectamente peinado hacia atrás, estaba él, el chofer, el hombre que me había escuchado desahogarme durante 40 minutos dentro del coche, el hombre al que había intentado ofrecerle propina después. Se me secó la garganta, las piernas amenazaron con ceder. Él cruzaba los brazos con calma, el reloj caro brillando bajo la luz blanca de la sala.
Había cambiado la camisa blanca simple por el traje perfecto, pero los ojos eran los mismos. La media sonrisa también. «Señorita Herrera», dijo, inclinando levemente la cabeza. «Qué gusto por fin conocerla, oficialmente». El mundo giró. Por unos segundos, nadie dijo nada. Sentía la mirada de los otros ejecutivos yendo de mí a él, de vuelta a mí, tratando de entender por qué parecía a punto de desmayarme. «¿Usted?», murmuró mi boca, antes de que mi cerebro pudiera formar una frase coherente. «¿Usted es?». Uno de los directores, sentado a su derecha, intervino con naturalidad. «Él es el señor Sebastián Mendoza, nuestro CEO». Luego sonrió, sin saber del desastre interno que se estaba desatando en mí. «El hombre con quien su agencia ha querido trabajar desde hace años. Sebastián Mendoza. El hombre que, si decía no, podría no solo destruir mi proyecto, sino también poner punto final a mi carrera. Quería que la tierra me tragara en ese momento». Los recuerdos del coche volvieron como flashes. Yo quejándome del jefe, hablando de mi vida sin filtro, diciendo que no todo el mundo tiene el lujo de renunciar, llamándolo chofer, preguntando cómo llamarlo después para darle propina. Y él sabía todo el tiempo quién era yo. Sabía que iba a presentarme ante él. El calor subió por mi cara. Estaba segura de que estaba roja, ridícula, pequeña, exactamente como siempre temí verme frente a gente como él. Pero, para mi sorpresa, Sebastián no parecía ofendido. Al contrario, había algo divertido, casi admirado, en su mirada. «Por favor, siéntese», pidió señalando la silla frente a él. «Tenemos mucho de qué hablar». Me senté intentando fingir una compostura que no sentía. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta y colocaba sobre la mesa la presentación impresa. «Primero», comenzó él, mirando rápidamente a los demás en la mesa, «quiero agradecerles a todos por estar aquí, pero, si no les importa, me gustaría tener los primeros minutos a solas con la señorita Herrera». Los demás se miraron entre sí, pero nadie se atrevió a cuestionar. Uno a uno fueron levantándose y saliendo, dejándonos solos en esa sala enorme. La puerta se cerró. El silencio pareció más pesado que el aire húmedo afuera. Tragué saliva. «Señor Mendoza, yo...» comencé, atropellando las palabras. «Sobre lo de hace rato, en el aeropuerto, yo no sabía, de verdad no sabía quién era usted. Pensé que yo era el chofer», completó con un brillo divertido en los ojos. «Sí, me quedó claro». Llevé la mano a la frente, desesperada. «Lo siento muchísimo. Fui irresponsable. Fue una falta de respeto, y entiendo si eso afecta la percepción que tiene de mí y de la agencia. Pero le prometo que profesionalmente soy muy seria y que...» «Ana», dijo mi nombre despacio, como probando el sonido. «Relájate, no estoy ofendido». Me detuve. «No...». Se levantó de la silla y vino hasta el lado de la mesa, apoyándose en el borde, más cerca de mí de lo que estaba preparada para lidiar. Sin el escudo de la distancia, su presencia parecía aún más intensa. «He tenido choferes toda mi vida adulta», comenzó, mirando hacia la vista del mar por un segundo, antes de volver los ojos hacia mí. «Y estoy acostumbrado a que la gente se me acerque por interés, por miedo, por conveniencia. Pero tú...». Soltó una risa suave. «Tú me hablaste como si yo fuera cualquier tipo atrapado en el tráfico contigo». Cerré los ojos por un instante, recordando cada frase impulsiva que le había dicho en el coche. Se me revolvió el estómago. Yo estaba desesperada. Pensé que usted era solo el chofer. Y por primera vez en mucho tiempo, continuó ignorando mi tropiezo, alguien me habló sin medir cada palabra, sin pensar en mi apellido, sin calcular cuánto podía ganar acercándose a mí. Solo me hablaste, como si de verdad me vieras. Lo miré confundida. Yo no lo vi. Exacto. Sonrió. Y eso fue lo mejor de todo. El silencio que siguió
No tuvo nada de cómodo, pero tampoco era amenazante. Era cargado, denso, como si algo invisible se estuviera formando ahí, justo entre nosotros dos. Dejando eso de lado, dijo finalmente, volviendo al tono profesional, escuché con atención lo que dijiste en el coche, sobre tu trabajo, sobre esa agencia que no sabe lo que tiene contigo, sobre tus ideas. Sentí que me sonrojaba otra vez. Yo no quería. Dijiste que querías crear eventos para gente común, ¿no? Me interrumpió. Pequeños, íntimos, especiales. Que estás cansada de los jefes, que solo ven números y no personas. Mi voz salió muy baja. Sí, dije eso. Sebastián cruzó los brazos analizándome. ¿Sabes?, murmuró. En esta empresa estamos buscando justamente a alguien que vea personas donde los demás solo ven clientes. Alguien que entienda que un evento no es solo decoración, sino la historia que una persona va a recordar para siempre. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Estoy diciendo que, antes de ver tu presentación, yo ya sé algo importante de ti, respondió. Que no eres solo la chica de las hojas de cálculo, que tienes algo que muchos de mis ejecutivos no tienen, sensibilidad. La palabra resonó dentro de mí, sensibilidad. Durante años, eso había sido visto como debilidad. Ahí, en su boca, sonaba como un cumplido. Ahora bien, continuó enderezándose, eso no significa que te voy a regalar el contrato. Quiero ver de qué eres capaz. Quiero ver cómo presentas tu propuesta. Quiero ver si esa mujer que habló conmigo en el coche con tanta pasión también es capaz de defender sus ideas aquí, sentada frente al CEO. Tragué saliva, pero algo dentro de mí se encendió. La mujer del coche, la que hablaba sin filtro, la que no se encogía ante la vida incluso cuando todo salía mal. Tal vez era esa la que necesitaba ser ahí también. Respiré hondo, me levanté, encendí mi laptop y proyecté la presentación en la pantalla. Mientras empezaba a hablar sobre experiencias inmersivas, sobre convertir a los huéspedes en protagonistas, sobre detalles que creaban recuerdos, pude sentir su mirada fija en mí. No era la mirada fría de un ejecutivo juzgando números. Era diferente, me observaba como alguien que realmente quería entender quién era yo, más allá de las hojas de cálculo, más allá de la agencia, más allá del error en el aeropuerto. A medida que avanzaba, el miedo inicial fue cediendo lugar a otra cosa, confianza. No porque creyera que el contrato estaba garantizado, sino porque por primera vez sentía que estaba siendo 100% yo misma en una sala de juntas. Cuando terminé, mis manos aún temblaban, pero mi corazón estaba en paz. Había dado todo de mí ahí. Sebastián se quedó en silencio por unos segundos. Luego volvió a la cabecera de la mesa, cruzó los dedos sobre la superficie y dijo: «Tengo 2 respuestas para ti». Se me revolvió el estómago. La primera, continuó, es que comercialmente hablando, tu propuesta es sólida, diferente, arriesgada, pero en el buen sentido. Si fuera solo por la agencia, probablemente la aprobaría. Probablemente. Mi corazón se hundió. Pero no me interesa trabajar con tu jefe, completó sin rodeos. No me interesa alguien que le grita a su equipo en lugar de escucharlo. Lo vi en tus ojos cuando hablabas de él. Lo miré sin entender. Entonces, una sonrisa lenta se formó en sus labios. La segunda respuesta es que me interesa trabajar contigo, no con tu agencia, contigo. Parpadeé, confundida. ¿Cómo? ¿Conmigo? Quiero que seas tú quien dirija todos los eventos especiales de la cadena en México, dijo, con la naturalidad de quien habla del clima. Quiero que vengas a trabajar directamente conmigo. Sentí que se me iba el aire de los pulmones. Pero yo no puedo simplemente renunciar, completó, recordando lo que le había dicho en el coche. Dijiste que no todo el mundo tiene el lujo de hacerlo.
Lo sé. Por eso, si aceptas, mi equipo legal se encargará de todo. Y sí, antes de que preguntes, te pagaría lo suficiente para que no tengas que volver a sentir miedo de perder tu empleo por un berrinche de tu jefe. Las lágrimas ardieron en mis ojos, no solo por el salario o por el puesto, era por lo que eso significaba. Alguien me estaba viendo, eligiéndome, no por lástima, no por pena, no por obligación, por creer en mí. ¿Y por qué yo? Pregunté, la voz quebrada. Usted podría contratar a cualquiera, a alguien con más experiencia, con mejor currículum. Me miró como si la respuesta fuera obvia. Porque cuando te subiste a mi coche esta mañana, no vi a alguien pidiendo limosna de atención. Vi a alguien luchando para no rendirse. Y porque cuando te diste cuenta de quién soy, no intentaste cambiar tu discurso para agradarme. Solo te disculpaste y seguiste siendo tú. De repente, el título de esa mañana caótica empezó a cambiar dentro de mi cabeza. Antes había pensado, confundí al millonario con un chofer, y esto va a arruinar mi vida. Ahora empezaba a sonar diferente. Confundí al millonario con un chofer, y esto tal vez me salvó. Sebastián dio algunos pasos hacia mí, deteniéndose a pocos centímetros. Podía sentir su perfume, la fuerza contenida en su postura, la intensidad de su mirada. «Pero hay una condición», murmuró. Mi corazón se disparó. «¿Cuál?». Bajó levemente la voz, como si estuviera a punto de contar un secreto. «Que cuando trabajes conmigo, sigas hablándome como hoy, sin miedo al apellido, sin miedo al dinero, sin miedo a decir lo que piensas. Quiero a la mujer del coche, la que no tuvo miedo de decir que estaba agotada, pero que aún así siguió adelante». Sonreí, con lágrimas escapándose por fin. «No prometo no volver a meter la pata», dije, riendo entre el llanto. «Pero prometo no dejar de ser esa mujer». «Trato hecho», dijo. Extendió la mano. Yo la tomé. El toque fue firme, cálido. Y algo dentro de mí supo en ese momento que ese apretón de manos no era solo el inicio de una relación profesional. Era el comienzo de algo mucho más grande. En los meses siguientes, mi vida dio un giro de 180 grados. Dejé la agencia por la oficina de la cadena Mendoza. Empecé a viajar entre Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey, creando eventos que contaban historias reales para personas reales. Descubrí que Sebastián no era solo un hombre rico. Era exigente, perfeccionista, a veces duro, pero leal. Un hombre que había crecido viendo a su padre tratar a los empleados como piezas y que había prometido, en silencio, hacer las cosas diferente. Trabajar con él era un desafío constante, pero también era peligroso. Porque mientras más lo conocía, más difícil se volvía mantener la línea entre lo profesional y lo personal. Empezó con pequeños gestos. Él apareciendo en el montaje de un evento a las 3 de la mañana con café para el equipo. Él recordando mi cumpleaños cuando ni yo lo había recordado. Él defendiendo mis ideas frente a consejeros que preferían lo de siempre. Hasta que una noche, después de un evento perfecto a la orilla del mar en Cancún, nos quedamos solos en la playa, descalzos en la arena, observando las luces del hotel a lo lejos. ¿Alguna vez pensaste que tu vida iba a ser así?, pregunté mirando el mar oscuro. «¿Así cómo?», respondió. «Rodeado de lujo, de hoteles, de gente importante, pero al mismo tiempo tan cansado de todo eso que te subes al coche y juegas a ser chofer solo para poder sentirte normal». Él rió, bajito. «¿Ves? Eso es exactamente por lo que te quise en mi equipo. Nadie me lo había dicho así». Lo miré. El viento despeinaba un poco su cabello, el traje tenía la corbata aflojada, los pies enterrados en la arena, como cualquier turista, pero los ojos tenían ese mismo peso de siempre. «Yo pensé que eras solo un chofer», confesé sonriendo.
Y aún así, me salvaste ese día. Y yo pensé que tú eras solo una organizadora más, respondió. Y terminaste organizando no solo mis eventos, sino mis horarios, mis decisiones y mi cabeza. Sentí que el corazón se me aceleraba. Eso suena a queja, bromeé. Suena a confesión, corrigió. El silencio cayó entre nosotros, pero esta vez no hubo peso. Hubo expectativa. El sonido de las olas llenaba el espacio, pero el mundo parecía haberse encogido hasta caber en el pedazo de arena donde estábamos. Ana, me llamó, en un tono que ya conocía bien. Era el tono que usaba cuando estaba a punto de decir algo de lo que no había vuelta atrás. Ese día, cuando me preguntaste si era el chofer, pude haberte dicho la verdad. Pude haberte dado mi nombre, mi tarjeta, mi puesto, pero no lo hice. Lo sé, dije suave, y todavía me da vergüenza. A mí no, respondió volteándose completamente hacia mí. Ese fue el primer día, en mucho tiempo, en que alguien me habló sin miedo. Y no quiero volver a perder eso. Sentí que se me apretaba el pecho. ¿Y qué hacemos con eso?, pregunté, en un hilo de voz. Porque yo trabajo para ti, y esto, hice un gesto entre los dos, no es exactamente profesional. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que estábamos tan cerca que podía contar los hilos de la barba sin rasurar en su cara. No sé qué va a pasar, admitió, pero sí sé algo. Si el precio de tenerte cerca es aprender a mezclar lo profesional con lo personal, creo que estoy dispuesto a correr el riesgo. Todo mi cuerpo temblaba, de miedo, de deseo, de algo nuevo que todavía no sabía nombrar. ¿Y si todo sale mal?, susurré. Entonces me acordaré de algo que tú misma me dijiste en ese coche, respondió con media sonrisa. No todo el mundo tiene el lujo de renunciar. Yo no quiero renunciar a esto sin siquiera haberlo intentado. Y antes de que pudiera responder, sostuvo mi cara con ambas manos como si fuera algo demasiado precioso como para dejar caer, y me besó. No fue un beso de película perfecta. Fue urgente, lleno de todo lo que habíamos callado por meses. La gratitud, la admiración, el miedo, el deseo, el alivio de, por fin, dejar de fingir que esto no existía. Ahí, bajo el cielo de Cancún, con el sonido del mar y el olor a sal en el aire, entendí que ese error en el aeropuerto, confundir al millonario con un chofer, había sido lo mejor que me pasó. Porque si hubiera sabido quién era desde el principio, tal vez habría tenido miedo, tal vez habría medido mis palabras, tal vez habría puesto distancia, y así, tal vez, nunca nos habríamos encontrado de verdad. Ahora es tu turno. Si escuchaste esta historia hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia y te sorprendió quién era de verdad? Escribe. Estoy escuchando desde tu ciudad, país. Y si quieres la continuación, ¿quieres saber qué pasa cuando los empleados empiezan a notar que la organizadora de eventos mexicana tiene algo más que una relación profesional con el millonario al que confundió con un chofer? Suscríbete al canal, deja tu like y comenta. Yo quiero la continuación, porque lo que viene después de este beso en la playa es todavía más intenso.